Entonces, para escribir en notación logarítmica, recordando lo que hicimos la anterior clase, si yo tengo un exponente, como por ejemplo, 2, una potencia 2 elevado al cubo, que es igual a 8, 2 elevado al cubo es igual a 8. ¿Cómo puedo escribir esto en notación logarítmica? Para escribir en notación logarítmica, lo que hacemos es, primero tenemos que escribir logaritmo, ¿sí? La abreviatura log. Luego, ese logaritmo va a tener su argumento y va a tener su base. ¿Cómo escribimos entonces 2 elevado al cubo igual a 8 como logaritmo? Primero, la base. ¿Cuál es la base del logaritmo? ¿Cuál sería en este caso? 2. 2. La base del logaritmo es la base de la potencia. El argumento, ¿cuál sería? 8. 8. Y el resultado del logaritmo sería 3. Entonces esto quiere decir, ¿a qué número hay que elevar 2 para que nos dé 8? Al cubo. Nada. Entonces, así es como se escribe de potencia a un logaritmo. Ustedes van a hacer lo mismo, en este caso, utilizando logaritmos, pero vamos a poner un poquito más complicado. Un ejemplo, vamos a colocar yo pongo 32 elevado a la 1/5 elevado a la 1/5 es igual a 2. Entonces, que 32 elevado a 1/5 es igual a 2. Ahora, esto tenemos que escribir en notación logarítmica. Para escribir, primero tienen que escribir logaritmo. Vamos a poner la abreviatura log. Y luego esto va a tener un argumento y una base. ¿La base cuánto va a ser? 32. 32. El argumento 2. 2. 2. El resultado 1/5. 5. Sencillo, ¿no? Entonces, yo les voy a mandar una tarea de esto, donde van a estar potencias, si pura potencias. Puede haber negativas, todo, de todo va a haber. Y ustedes la escriben en notación logarítmica, con logaritmos. Ya. Si hay más de una expresión, si digamos hay expresiones algebraicas, es decir, letras, o ya hay polinomios, usan paréntesis para agrupar. Y nos vamos a ir a las propiedades del logaritmo. Entonces, aquí va a haber una, y hay tareas. Una tarea. En la plataforma que son 2 ejercicios. Los ejercicios que va a haber en la tarea. Esta tarea va a ser hasta el día, como ustedes tenemos clase mañana, ¿no? Sí.
Entonces, hasta mañana. Ya. Nos vamos a las propiedades de los logaritmos. Los logaritmos tienen sus propiedades que son como pasos más directos para resolver algunos ejercicios en particular que aparecen. Hubiera explicado las propiedades de por qué es así, por qué funciona de esa manera, pero por cuestiones de tiempo, ya saben, no se puede. Entonces, directo a las propiedades. Vamos a ver. Primera propiedad. El logaritmo de 1. El logaritmo de 1. El logaritmo de 1, no importa en qué base, de cualquier base, siempre es 1, o perdón, 0. El logaritmo de 1, no importa en qué base, siempre va a ser 0. Recordando que la base solo puede ser un número positivo. Eso sí, siempre tiene que ser. ¿Ya? Esto, cuando ve la base, siempre hay, en las propiedades siempre hay, como diríamos, excepciones. Hay una excepción donde no funciona. Entonces, siempre esto cuando la base, que hemos dicho que la base de un logaritmo siempre tiene que ser un número positivo. Entonces, B siempre tiene que ser mayor que C. Ahí funciona la propiedad. Tenemos la siguiente propiedad, que si tenemos el logaritmo de un número B, un número cualquiera, donde la base también sea el mismo número B, es decir, cuando el argumento del logaritmo y la base del logaritmo son el mismo número, ¿cuánto es el resultado? Automáticamente es 1 el resultado. ¿Ya? Entonces, esa es la siguiente propiedad. El logaritmo, esta propiedad se llama logaritmo de la base, es decir, el logaritmo de la base. La base es B, su logaritmo de B también es. En base B es 1. En resumen, misma base que argumento, 1 el resultado. ¿Se entiende hasta ahí? Siguiente propiedad. Si tenemos un número B elevado a un logaritmo, donde la base del logaritmo también es la base del exponente. En este caso, también es B. De un número X. Dice que el resultado de esto es automáticamente X. Entonces, ¿qué quiere decir esta propiedad? Que cuando tú tienes una base B elevado a un exponente, y en el exponente aparece un logaritmo, cuya base de ese logaritmo es el mismo número de la base, de la potencia inicial. La respuesta automáticamente de este ejercicio es el argumento del exponente del logaritmo. O perdón, el argumento del exponente que es el logaritmo. ¿Ya? Entonces, automáticamente. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Luego, tenemos otra propiedad, que es la propiedad de cambio de base. Esta propiedad nos sirve para cambiar bases de los logaritmos. Yo tengo el logaritmo
de un número A en base B, dice que yo puedo cambiar la base de es decir, yo puedo ponerle, no, esto no es el de la base, perdón, este es el inverso del logaritmo. Yo quiero cambiar de lugar, este es para cambiar de lugar. Si yo quiero que el argumento se vuelva base y la base se vuelva argumento, ¿cómo se puede hacer eso? Dice que se hace usando una acción, donde el numerador va a ser 1 y el denominador va a ser un logaritmo donde esté invertido el argumento por la base del logaritmo. ¿Listo? Entonces, esta es la propiedad que nos permite cambiar de posiciones al argumento con la base. Última propiedad. Si yo tengo un logaritmo de b, del número b, en base b también, a ver si me han atendido. ¿Cuánto sería el logaritmo de b en base b? Al rato hemos dicho una propiedad. 1 por 1. Ahora, a este logaritmo de b en base b le vamos a aumentar un exponente. Vamos a decir, logaritmo de b a la x en base b. ¿Cuál sería el resultado de este exponente? X directamente, es decir, el exponente. Esta propiedad se podía usar en la tarea, en el ejercicio número E, en el inciso E, donde era logaritmo de la raíz de 2 elevado a la quinta en base de raíz de 2. Entonces, en ese automáticamente el exponente era el resultado. Entonces, esta propiedad se da en la E. Esas serían las 5 propiedades que deberían saber de los logaritmos. 5 propiedades que vamos a utilizar. ¿Tienen alguna duda hasta acá? Esto lo tienen que tener a mano. Las propiedades las tienen que tener a mano siempre para que vayan resolviendo el sencillo. Ya hasta que se las memoricen. Bueno, si no hay ninguna otra consulta, vamos a concluir con esto la clase.